Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Iván Blanco y a su equipo de Ugacobi por la organización de este encuentro, un encuentro que consideramos que es de vital importancia, dada la situación en la que estamos, y que lo hemos denominado Vivienda y Salud, ¿no? Pero el objetivo es que nosotros tengamos o ofrezcamos unas viviendas saludables y más después del COVID, de la pandemia que estamos padeciendo. Para ello, una de las bases más importantes, como todo el mundo sabe, es la ventilación. Y tenemos el placer de contar con Aldes para que nos explique de una forma práctica y proactiva los diferentes sistemas de ventilación existentes. Pero sin mayor dilación le cedo la palabra a Iván Blanco, presidente de Ugacobi, para que dé sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Iván. Buenos días, muchas gracias, Tomás. Bienvenidos todos los asistentes, los compañeros de Ugacobi que se irán enganchando poco a poco. Agradecer a Aldes la participación en este primer encuentro de este año de Ugacobi y especialmente, por supuesto, a la Administración Autonómica, a la Xunta de Galicia, con la que tenemos una colaboración intensa, especialmente en las últimas semanas, con la reciente firma del Pacto de Vivienda y todas las jornadas de difusión que corresponden, ¿vale? Las cooperativas, afortunadamente, tenemos la ventaja de un posicionamiento en el mercado muy importante, especialmente en materia de vivienda protegida y cada vez más en vivienda libre. Y tenemos la gran ventaja de que conocemos el mercado mejor que nuestros competidores de sociedades de capital, porque al fin y al cabo trabajamos codo a codo con las personas, ¿no? Las cooperativas ponemos en el centro a nuestros asociados, como no puede ser de otra manera, y eso nos permite tener acceso a una cantidad de información de primera mano que nos resulta de mucha utilidad para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? En los últimos 12, 13 años, todos dentro de este sector hemos podido apreciar cómo, derivado de los cambios normativos que supuso el Código Técnico y sus posteriores actualizaciones, la calidad de las viviendas construidas hoy en día pues está a años luz de manera positiva respecto a las que se hacían hace 14 o 15 años, no hablo de más atrás, ¿no? Una vivienda construida hoy en día con los criterios normativos que tenemos es una vivienda de muchísima calidad, afortunadamente para todos. En materia de aislamientos térmicos, acústicos, ventilaciones, una correcta ejecución para que todos esos parámetros funcionen y las permanentes exigencias de eficiencia energética que las administraciones nos van imponiendo. Eso hace que una vivienda de hoy en día sea una vivienda de muchísima calidad, independientemente de que sea libre o protegida o del precio que tenga. Los mínimos son francamente extraordinarios, ¿no? La cooperativa desarrolla un producto a estricto precio de coste para sus asociados. Eso nos permite, en muchos de los casos, poner en el mercado un producto más económico que las sociedades de capital, que lógicamente tienen su beneficio promotor, pero al mismo tiempo ofrecer un nivel de calidades superior, ¿no? Al final, los ingresos del proyecto se corresponden con la suma de todos los costes del mismo, ¿no? Y en muchos de los proyectos se apuesta por un incremento en materia de calidades, instalaciones o eficiencia energética que a veces una vivienda de un promotor de capital pues no te puede ofrecer porque al final mantiene sus beneficios promotores, ¿no? Hemos visto en los últimos años el avance de tendencias que ya existían antes, temas como geotermia que eran ocasionales o dedicados a edificios dotacionales, el avance de la aerotermia, incremento exponencial de aislamientos, calidad en las carpinterías exteriores y, como no puede ser de otra manera, la calidad del aire que respiramos, ¿no? Siempre resulta complicado explicarle a
a tu abuela que no tiene que abrir toda la casa a las 10 de la mañana para ventilar, ¿no? Que ahí está perdiendo una cantidad de energía que es importante y que su vivienda es capaz de ventilarse sola si tuviese los sistemas necesarios, ¿no? Acrecentado en este último año y medio por la situación que estamos viviendo, pues la reflexión que todos hemos sufrido sobre las viviendas que habitamos o sobre nuestras oficinas, pues ha hecho una reflexión, ¿no? Una reflexión de que, bueno, pues son espacios en los que realmente parece que vamos a pasar más tiempo, sobre todo por el auge del teletrabajo y la conciliación familiar, y como consecuencia, pues nos hemos dado cuenta que a lo mejor lo que teníamos no cumplía con las características adecuadas e idóneas para un nuevo escenario. Obviamente esto es una reflexión ideal, pero sí se produce mucho movimiento derivado de esta situación en el cambio de viviendas, en vender la que tengo y comprarme otro, o poder adquirir la medida de lo posible una vivienda con terraza o unifamiliar. Pero es algo que yo siempre digo que se ha acelerado. Son cosas que ya pasaban antes. Nosotros, en mi caso como arquitecto, desde el 2010, 11, 12, diría que el 90% de las viviendas cuentan con terraza. Era un criterio comercial imprescindible, que era algo que no sucedía probablemente hasta el año 2010. Tuvimos proyectos del 2005, 6, 7, 8 y prácticamente ninguno contaba con terraza, a excepción de los productos, digamos, de costa o segunda residencia, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que no ha inventado nada esta pandemia, pero que sí ha acelerado cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y que uno se da cuenta pues que en la vida no todo es trabajar y ir al supermercado los sábados, ¿no? Sino que tenemos que reflexionar sobre los espacios que habitamos y como consecuencia la calidad de los mismos, ¿no? Nosotros en la mayoría de los proyectos de la cooperativa contamos con ventilaciones y intercambiadores de calor, de doble flujo, porque, bueno, entendemos que son parámetros que son necesarios, mejoran la calidad del espacio en el que habitamos y que cada vez son más demandados por nuestros cooperativistas. Inicialmente, como sucedía con la certificación energética, pues, bueno, es un parámetro que, bueno, pues el cliente no reparaba en muchas veces en esa letra, ¿no? Siempre estaba pensando en su lavadora, en su nevera y demás, pero te das cuenta que con el paso de los años, efectivamente, es un parámetro donde la gente sí pone hincapié. No voy a decir que es una decisión prioritaria en la compra o adquisición de su vivienda, pero sí son cuestiones que la gente pregunta y que forman parte de la decisión. Por supuesto, eso se incrementa exponencialmente cuando se trata de una autopromoción, bien sea en cooperativa o bien cuando la gente se quiere hacer su propia casa. Ahí sí que todo el mundo tiene inquietud por desarrollar los nuevos sistemas que ha escuchado y que le permiten, evidentemente, pues un ahorro energético y una mejora eficiencia de los consumos futuros que va a tener su casa. Entonces, bueno, es algo que va más, no tiene marcha atrás y que poco a poco la sociedad pues lo va adquiriendo como algo imprescindible, ¿no? Sí es verdad que en los últimos años se ha producido un incremento elevado de los costes de construcción de 5 o 6 años a esta parte, derivados de una falta de mano de obra, y que el producto que se construye hoy en día, insisto, es de mucha mejor calidad, pero la verdad es que tenemos viviendas para muchos años, ¿no? En el Pacto de la Vivienda de Galicia que hemos firmado recientemente, con una parte obviamente para vivienda nueva y para alquiler, donde estos parámetros pues están claros, pero tenemos un recorrido muy grande en la renovación urbana y la regeneración energética del parque de viviendas de este país, ¿no? La llegada de los fondos europeos también en esta línea va a hacer reflexionar a muchos vecinos que tienen edificios de los años 50, 70, 70, 80, 90, que evidentemente nada tienen que ver con lo que se hace hoy, que realmente una pequeña inversión con una serie de ayudas de acompañamiento realmente se ven rápidamente amortizadas con el paso del tiempo, y no solo eso, el incremento del valor añadido que adquiere
su vivienda, ¿no? Los fondos europeos reflejan ayudas en esta línea y, desgraciadamente, no pensadas para cambiar las viviendas de tu casa, sino para actuaciones realmente de calado y de escala urbana. Con lo cual, tenemos una oportunidad importante para dar una vuelta con toda la cautela que tiene, pues, al parque de viviendas existente, que es un nicho, obviamente, de trabajo importante. Algunas experiencias hemos tenido en otras comunidades donde es la cooperativa el instrumento jurídico que articula esas renovaciones, ¿no? Las comunidades de propietarios o de vecinos pues no cuentan con una personalidad jurídica propia y la cooperativa pues les ampara dentro de la sociedad, pueden pedir una serie de préstamos a las entidades financieras sin tener que contar con avales solidarios, como sucede cuando cuentas con una comunidad de propietarios, y creemos que puede ser un instrumento de mucha utilidad, ¿no? Con lo cual, esta jornada de hoy entendíamos que era necesaria también porque sí es verdad que existen muchas dudas sobre cómo funciona, qué es y qué tengo que hacer, ¿no? Pues al final, poco a poco esto va calando, pero sí existe bastante desconocimiento en general. Por eso creíamos que podía ser una oportunidad para que Aldes, que es una empresa colaboradora de Uacobi y de Concovi a nivel nacional, pues pudiese exponer su punto de vista y buena parte de sus productos para obtener por lo menos los conceptos claros sobre el funcionamiento de los mismos y las virtudes que tienen. Y bueno, pues yo creo que poco más, dar gracias a todos los asistentes y que Tomás vaya dando paso a los diferentes participantes y al final cerraremos la jornada. Muy bien, Iván, muchísimas gracias y estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Si bien el código técnico de la edificación efectivamente dicta que hay que poner un sistema de ventilación, creo que hay bastante, entre comillas, ignorancia sobre los diferentes sistemas de ventilación y las ventajas que dan no solamente en cuestión de salud y de confort, sino también de ahorro, ¿no? De ahorro energético. Pero bueno, para comentar y para hablar de ello, nadie mejor que Frédéric Girodet, que es el director general de Aldes en España, y que, bueno, pues yo creo que, Frédéric, nos podrías introducir un poco quién es Aldes y qué es lo que hace. Exactamente, gracias Tomás, gracias Iván por esta introducción. Pues primero agradecer a todos los participantes y a la oportunidad que nos da Uacobi hoy. Este encuentro, esta jornada sigue un primer encuentro que hemos hecho a finales de enero, ¿no?, en COVID. Y como bien habéis comentado los dos, hay un desconocimiento general en el mercado que es debido tanto al hecho que la reglamentación en España no está tan antigua. Entonces, claro, cuando se votó, y nos lo explicará Miguel luego, pues hubo luego la crisis también inmobiliaria. Entonces, no fue un contexto muy simple para implantar estas nuevas medidas. Y entonces vamos a decir, para resumir, que este mercado tiene poca madurez sobre el tema, unos 10 años, entonces es una situación normal. Y por eso estamos, entonces espero que hoy os va a interesar el tema de las viviendas saludables, donde vamos a enfocar nuestras explicaciones. Hemos elegido un formato compacto, así que propongo ir al grano y así dejar más tiempo para las preguntas y los intercambios al final. Primero, para introducir nuestro tema, que vais a ver en estos slides, voy a comentar algunos datos que están sacados de estudios científicos a través del mundo, sobre todo enfocados hoy al residencial. La primera de estas es una pregunta. Si lo sabías, que un nivel bajo de partículas finas en una habitación mejora la calidad de tu sueño en un 50%.
Esos lo tenéis abajo indicados, son resultados de estudios científicos que van cada día aumentando en el tema. Hubo muchos sobre ventilación y COVID, lo comentaremos luego el año pasado y sigue este año también, pero hay también, frente al tema de la salud en general, muchos hechos, muchos datos disponibles que lo comentan. Segunda cosa, que una ventilación correcta y constante, eso es muy importante porque una ventilación eficaz es una ventilación constante. Lo comentaremos frente a la ventilación por ventanas, ventilación natural, como se suele hablar. Puede reducir la concentración de partículas finas generadas dentro del hogar en un 90%. Es decir, casi reduciéndole a casi una parte inexistente. Un tercer estudio, que los niños, se ha probado que los niños que viven en una casa húmeda, que es otro de los temas de la contaminación interior, desarrollan asma con 7,5 veces más de probabilidad. Tremendo. Casi 10 veces más. Y sabemos todos que hoy en día, en España como en los otros países, hay un desarrollo desgraciadamente importante de las alergias y las enfermedades relacionadas con la respiración. Además, hay que recordar que el aire es el bien más, que más vale. Nos fijamos todos en beber 1 litro o 2 litros de agua al día, que son las recomendaciones de los médicos. Pero olvidamos que respiramos hasta 12.000 litros de aire al día. Es decir, que aquí no tiene nada que ver la cantidad. Este aire lo cuidamos, pues depende. Y también pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo dentro de los edificios. Y hoy en día, aunque haya la pandemia y aunque hay recomendaciones de estar fuera, pues seguimos en nuestra casa para dormir, en nuestra oficina para trabajar o en nuestra casa cuando se ha transformado en el lugar de trabajo, y luego al gimnasio, a las administraciones, etc. Bueno, en fin, la mayor parte de nuestro tiempo en el modo de vida de hoy, sobre todo el modo en las ciudades, pues lo pasamos adentro. Entonces hay que cuidar el aire que respiramos y sobre todo el que respiramos dentro de los edificios. Entonces, ¿qué hace Aldes? Pues Aldes es una empresa francesa, internacional, que tiene casi 100 años de existencia y nos dedicamos a diseñar, a fabricar y a vender sistemas de ventilación que cuidan la salud y de la salud y del bienestar de sus ocupantes, librando los espacios interiores de sus contaminantes. Entonces, nuestra promesa como marca, que lo veis abajo de este slide, lo llamamos Healthy Living, en castellano sería un arte de vivir sano, y sobre todo actuamos de manera militante para la calidad de aire interior. Es nuestro movimiento que llamamos Air Revolution. Bueno, aquí lo veis en una feria, pues casi la única feria que hemos hecho en 2020, que fue la de Rebuild en Barcelona. ¿Qué significa Air Revolution? Significa que tenemos como un combate que nos comprometemos como personas de Aldes a llevar este combate, a compartirlo con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios, nuestros colaboradores, para mejorar la posición de la ventilación en los edificios. Como ejemplos de acciones, pues fuimos patrocinador premium del primero y del segundo Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior, que fue desarrollado por manos de la FEC, de la TESIR y de la FEDECAI, un evento internacional donde hubo casi un 100% de las personas explicando la importancia de la ventilación en la lucha contra el COVID, que fue, por supuesto, el enfoque principal este año del Congreso.
También tenemos, veis abajo, un contador. Contamos cada día las personas en el mundo que equipamos con nuestros sistemas de ventilación. Disculpa, no lo he actualizado, pero hemos pasado los 50 millones hace poco. Es decir, que cada día vendemos, equipamos casas, colegios, oficinas, hoteles con nuestros sistemas que libramos entonces estos espacios de contaminantes para los habitantes, los ocupantes. Entonces, eso es nuestro lema, nuestro combate. Algunos datos rápidos para la empresa, para no entreteneros mucho tiempo, pues como decía, casi 100 años de existencia. Es una empresa familiar que hoy en día, vamos a decir que cuenta mucho en la calidad de nuestro desarrollo y de nuestros proyectos. Una facturación más o menos de 300 millones de euros, 5 centros de I+D en el mundo, 12 fábricas, una la tenemos en España, 1.400 personas en el mundo y con una presencia, como lo veis, en muchos países que suelen ser alrededor vamos, del centro del hemisferio por tener una coherencia de clima que no sean clima extremos, tanto de calor que de frío, por supuesto. Algunos datos más sobre España, pues estamos aquí unos de los primeros presentes sobre el tema en España y hemos participado también con la persona Miguel que luego comentará la parte de reglamentación, a la implantación de esta reglamentación en España. Somos hoy en día 25 empleados, por supuesto con muchos también agentes y distribuidores a través del país. 10 zonas comerciales, tenemos una fábrica, más de 2.000 metros cuadrados de stock y de fabricación, y tenemos hemos ganado posiciones de líder, sobre todo en ventilación residencial, que sean en sistemas hidroregulables o en sistemas de doble flujo individual, como lo comentaba Iván en la introducción, que vamos a desarrollar hoy más en detalle. Entonces, ¿qué es nuestro combate? Lo decía, es un combate contra enemigos que desgraciadamente son invisibles. La humedad, el CO2, las partículas finas, los COG, aunque pueden sentirse en cuanto a la humedad de los COG, por ejemplo, pueden ser olores, una percepción, pues la mayoría no se sienten, no se ven. Entonces, es verdad que los viruses también, las bacterias, pues integran esta familia de enemigos invisibles contra los cuales hacemos este combate. Entonces, en una imagen que os voy a enseñar ahora, vamos a explicar, si puedes pasar, Enrique, qué hace un sistema de ventilación. Pues, más o menos lo que hace es que filtra primero, para hacer entrar aire limpio de fuera, pues hay que filtrar los contaminantes de fuera, que suelen ser partículas finas, bacterias, polen, ¿vale? Luego, ¿qué hace? Pues va a eliminar también los contaminantes que se generan adentro, porque también generamos como ocupantes muchos contaminantes. CO2, por supuesto, por la respiración, humedad, por la actividad humana, por la respiración también, pero también COF, perfumes, productos de limpieza, partículas finas, el polvo, los movimientos que se hacen en casa. Todo esto hay que extraerlos, ¿vale? Entonces hay que detectarlo y extraerlo. Y también hay otro enemigo que viene más del suelo, tipo radón, que en España es un país donde hay bastante nivel de radón en algunas zonas, pues por supuesto la medida más contundente contra el radón es aislar el suelo, pero aunque se aísla bien, y es lo que contempla ahora el código técnico para las viviendas que se construyen a partir de ahora, pues también se infiltra y entonces forma parte de estos contaminantes que hay que sacar, hay que extraer de manera constante. Vale. Ahora, en el contexto particular del COVID-19,
pues la ventilación ha sido identificada, lo hablábamos, como una barrera importante, como una barrera importante contra la propagación del virus. Y en particular la ventilación mecánica. Y aquí creo que se han publicado muchas cosas, muchas intervenciones de expertos, que cada uno se ha convertido en experto hoy en día sobre el tema. Entonces, aquí quería comentar algunas afirmaciones para intentar separar el falso de las cosas falsas de las cosas verdaderas sobre este tema. Voy a destacar solo 2 o 3, pero lo tenemos a vuestra disposición luego y también lo podéis encontrar en nuestra web. Hemos oído muchos que abrir las ventanas es suficiente contra el virus. Pues eso es falso. La verdad es que es una medida simple, importante, que es más o menos la única medida que se ha quedado en las manos, sobre todo de los edificios públicos y de los colegios, pero solo actúa en la dilución de la concentración del virus mientras están abiertas. Y ventilar entre 5 y 10 minutos entre clase y clase no es suficiente. 50 minutos cerrados multiplica por 3 o 4 la densidad del virus potencialmente dentro y entonces la posibilidad de contagio. Además, por supuesto, su eficiencia depende de la configuración, que sea cruzada o no las ventanas, y de la temporada. Por supuesto, en invierno ventilas menos por las ventanas porque hace frío, en verano hay una diferencia de temperatura exterior-interior que es menos, y entonces hay menos caudal que entra. En fin, no se puede controlar. Y hay también los inconvenientes a nivel térmico, acústico, y sin contar con la mala calidad de aire cuando el exterior está contaminado. Si el cole está al lado de la M30, por decir algo de Madrid, donde estamos nosotros, pues es verdad que hay mucho más partículas finas en el aire que en el medio del campo, por ejemplo. Entonces son cosas que no se contemplan. Entonces, no, abrir las ventanas no es suficiente, aunque es una medida que es muy buena. Si no, hay otra. Pero hay otra, y eso es el drama, que soluciones existen. Hemos oído también que la ventilación puede favorecer la propagación del virus. Pues eso es totalmente falso. La ventilación mecánica reduce en un factor 10 el riesgo de transmisión del virus. ¿Por qué? Porque renueva el aire de manera constante y evacúa, como le habéis entendido antes, evacúa estas partículas de virus que pueden estar en el aire si no se hace nada. Entonces, eso es muy importante ventilar, muy importante mantener esta ventilación, ¿vale? Entonces, eso es importante. También hemos oído, el cuarto punto de este slide, hemos oído que el uso de purificadores en una habitación permite quitar del aire el virus. Pues hay que entender bien que un purificador lo que hace es que no renueva el aire con aire limpio de fuera o aire fresco de fuera. Simplemente hace recircular el aire interior a través de filtros, y estos filtros suelen ser filtros EPA, captan los viruses, ¿vale? Pero cuidado, es un buen complemento de una ventilación mecánica, pero no permite la renovación del aire. Entonces, los virus se quedan en el filtro, pero hablándole de la humedad, del CO2 y de otra cosa, pues tampoco funciona. Y los filtros también hay que cambiarlos de manera muy frecuente. Entonces, tampoco es una solución que en sí sola puede funcionar. ¿Vale? Vale, entonces estamos muy contentos y muy frustrados a la vez en el contexto COVID, porque para concluir, si cada espacio cerrado estuviera equipado de una VMC, pues lo más probable es que se puede decir que se hubiera reducido la probabilidad de contaminación adentro, renovando casi 10 veces a la hora el aire interior. Se podría imaginar más aforo. Además, se ha publicado un artículo esta semana, creo que fue un especialista en estos temas, que dijo que lo de la mayor parte de los presupuestos institucionales van a la limpieza de superficies y a los gel hidroalcohólico,
cuando la mitad de este dinero hubiera podido ser invertido en sistemas de ventilación para renovar el aire, que era una medida a más medio y largo plazo. Porque como bien le habéis entendido, pues no sirve solo para limpiar el espacio de los virus, pero también de todos los contaminantes. Es una pena que, y es, a ver, se entiende que ha sido una situación tremenda, no es una crítica, es simplemente un hecho diciendo que teniendo una visión a más medio y largo plazo se podrían hacer cosas más sostenibles ahora mismo. Y para concluir, pues esta foto con Juan Casares, que es una... bueno, agradecemos otra vez más a Concovi y Ugacovi hoy. Hemos firmado este contrato con mucha ilusión, la verdad, porque vemos que hay tres cosas que nos han parecido fundamentales en los que promueven el sistema de cooperativas en España. Primero, hemos hablado de viviendas con ahorro, que creo que es la base de todo, porque el ahorro de energía y la preservación del clima, del medio ambiente es primordial. Entonces, los edificios siguen consumiendo más del 40% del consumo de energía del total del consumo de energía. Entonces, es un combate muy importante. El acceso a una vivienda digna, que creo que es una fundación también muy importante, que cada uno tenga derecho, cualquier sea el coste, el precio de la vivienda, a unas fundaciones muy importantes. Y para nosotros, la salud viviendo dentro me parece una de estas. Y la última es que la decisión la toman los cooperativistas. Y eso me parece fundamental en lo que has comentado, Iván, al principio, porque, como bien lo decías, quizás la ventilación con recuperación de calor y filtración no es hoy en día la elección prioritaria, es decir, no es una elección prioritaria, pero más o menos por desconocimiento, porque al final, cuando le pregunta a una persona, a un cooperativista que se va a comprar su casa, que va a pagar, no sé, 200.000, 300.000 euros en una casa nueva para los próximos 20, 30 años, dices, ¿quieres una ventilación con un recuperador de calor? Pues te va a decir, bueno, no lo sé, tú lo sabrás. Tampoco es una cosa fundamental, pero si la pregunta es, ¿quieres cuidar de tu salud viviendo en tu nuevo piso o en tu nuevo chalet? Seguro que la respuesta va a ser que sí. Y aquí la asociación de la respuesta técnica a este tema es de poner efectivamente un sistema de ventilación potente, porque ahora se construyen casas que no respiran por ahorrar energía y entonces hay que hacerlas respirar, porque son personas vivas que están dentro. No, está bien para los muebles y todo, pero nosotros necesitamos un aire limpio de todos estos contaminantes. Así que eso era mi contribución al tema. Voy a dejar ahora a mis compañeros, Miguel Letour, director de marketing, y Julián Hernández, el director comercial, que os van a explicar lo mínimo que exige la reglamentación hoy y a cara al futuro, y cuáles son las mejores opciones para cuidar vuestra salud en una vivienda. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Y como acabas de anunciar, pues le cedemos la palabra a Miguel Letour, que es el director de marketing de Aldes, y nos va a comentar pues lo más básico, ¿no? Que cuál es el cuadro reglamentario en la ventilación. Cuando quieras, Miguel. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes de nuevos por asistir a esta pequeña jornada. Entonces, bueno, pues como comentábamos, todos esperamos pues, poder vivir en viviendas que nos garanticen bienestar, ahorro energético, pero para eso es importante también que los actores de la construcción estén sensibilizados, estén convencidos y conozcan realmente todas las soluciones que existen en el mercado para poder ofrecer esta calidad de aire con el menor coste energético y el mayor confort térmico y acústico.
Entonces, bueno, para resumir un poco la historia de nuestra reglamentación en España y a nivel europeo, pues tenemos una diapositiva pues, que nos explica de forma muy sintética la evolución de dichas normativas. Entonces, tenemos que saber que al final todas las normativas a las que estamos respondiendo a nivel de la construcción proceden al final del protocolo de Kioto, de su transposición, un protocolo que se firmó en el 97 y que entró en vigor en el 2005. En este protocolo, Europa pues, se comprometió en luchar contra el cambio climático, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se tradujo a nivel de la edificación de las viviendas en 3 directivas principales que fueron evolucionando e exigiendo cada vez más pues, mejores de la eficiencia energética de la construcción. La primera fue en el 2002, después 2010 y la última en 2018, que ya está planteando el escenario para cumplir con el nuevo objetivo 2030 en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, en el orden de un 42%, en la contribución de las energías renovables en un 32%, y todo esto se transpuso a nivel español pues por diferentes reglamentos orientados tanto a nivel de calidad de aire, que es un gran salto que se ha dado en la reglamentación española, porque realmente no existía una reglamentación de obligado cumplimiento sobre calidad de aire. Y entonces este código técnico, que se publicó en el 2006 y entró en vigor realmente de forma completamente efectiva en el 2007, en sus apartados de VHE y de VHS, justamente entra dentro de esa problemática de la eficiencia energética y de la calidad de aire interior. En el 2007 también se desarrolló el RITE para los edificios de sector terciario y también la vivienda. Y después estos reglamentos se fueron modificando en los últimos años. La primera modificación en 2013, donde se tocaba básicamente el tema del HE. En el 2017, donde se dio un salto importante, un cambio en el apartado de calidad de aire interior. Y de nuevo, la nueva revisión del código técnico en 2019, donde se da un nuevo salto en cuanto a las exigencias de eficiencia energética, uso de renovables en las viviendas. Entonces, bueno, pues quizás hablando del tema de calidad de aire, pues como sabéis, esto se recoge en el documento básico HS3, el cual, como os comenté, fue revisado por última vez en el 2017, y esta revisión supuso pues un gran cambio en cuanto a caudales de renovación de aire, ya que veníamos de unos niveles en 2007, la verdad, quizás un poco altos, que se plantearon por el hecho de que, bueno, pues se tenía en cuenta el factor más desfavorable de carga de contaminación en la vivienda. Y bueno, pues el otro gran cambio también que hubo en el DBHS3 es la indicación de un caudal mínimo que cumplir, lo que indica que al final la ventilación nunca se tiene que cortar. También, como gran novedad en el HS3, que ya se entró en introducir exigencias prestacionales, ya que antes eran más exigencias de medios, y en esas exigencias prestacionales pues, se definieron unos niveles de concentraciones máximos a no sobrepasar, tanto a nivel media anual como acumulación, pero todo siempre basado en el CO2. Y esto, al final, también abrió las puertas de forma más explícita a las soluciones de caudal variable, las cuales, por supuesto, tienen que estar avaladas por un documento de idoneidad técnica facilitado por el Instituto Eduardo Torroja. Además del tema de calidad de aire, bueno, pues como os comenté, en el 2019 se revisó el documento HE, en el cual, bueno, pues también se hizo un salto importante en tema de eficiencia energética. Bueno, podemos subrayar 4 puntos principales. El primero, que se redujera el consumo de energía primaria no renovable entre el 36 y el 60% en función de la tipología de vivienda. Que el peso de la energía renovable fuera como mínimo de un 50% en la energía primaria total consumida. Se haga un salto también en cuanto a la clasificación energética de las viviendas, pasando de una clasificación situada entre B, C, A y B. Y otro punto muy importante, que no existía hasta ahora, es la toma en cuenta del consumo de motores, ya que podemos tener sistemas que son muy eficientes por variación de caudal o por recuperación de calor, pero no tenemos que olvidar que detrás tenemos unos motores que también van a consumir y al final emitir CO2.
Entonces, de cara a la situación actual y teniendo en cuenta también digamos, el planteamiento o el compromiso a 2050 de reducir hasta un 80% las emisiones de CO2 en comparación con los niveles de 1990, ¿qué podemos pensar que va a pasar en las siguientes revisiones del Código Técnico? La cual en el apartado HS3 debería de hacerse en el entorno del 2024-2025, es que, bueno, pues lo primero, no hay más objetivo que si queremos ganar puntos en eficiencia, tenemos que optimizar la ventilación. Lo que quiere decir que seguramente las soluciones que conocemos actualmente de caudal constante con admisión de aire exterior, que llamamos simple flujo, irán desapareciendo. Que la solución de referencia mínima del código técnico debería de ir hacia soluciones de caudal variable como el primer paso para conseguir esa mejora de eficiencia energética. Y un punto importante que tendría que introducirse en el código técnico es la integración explícita de los sistemas de ventilación doble flujo, tanto en materia de calidad de aire interior, pero también de eficiencia energética. También lo que tenemos que esperar es que se valoricen las soluciones de ventilación que de alguna forma mejoren la certificación energética a través de elementos que se asocien a la propia ventilación, capaz de ajustar la ventilación según la necesidad de cada momento, usando o bien programadores, usando sondas de calidad de aire multicontaminantes, porque, insisto, los problemas de contaminación de la vivienda no son solamente el CO2, sino COV, partículas finas y otros contaminantes. Y también la toma en cuenta de sistemas o unidades de ventilación que dispongan de una tecnología inteligente capaz de adaptar el consumo del ventilador a las necesidades de cada momento. Ya que hablamos de un sistema de caudal variable, pues este ventilador tiene que saber ajustar su consumo y sus revoluciones en función del caudal que está pidiendo la instalación. ¿Esto qué supone? Pues que todos los programas de certificación energética, como pueden ser el JUIC, el CIPE, el CERMA, C3X, tendrán que cambiar su motor de cálculo para integrar de forma eficiente estos nuevos sistemas de ventilación. Y lo que deberíamos de esperar, que quizás todavía realmente no se ha planteado a nivel de código técnico, es que realmente exista digamos, un nivel de certificación de la calidad de aire en las viviendas. Hablamos mucho de certificación energética pues eso, a nivel de energía, pero nos olvidamos de hablar del tema de calidad de aire. Lo que sí existe en el RITE, a través de los documentos donde se define cuáles tienen que ser los niveles de IDAS dentro de los edificios, cuáles tienen que ser los niveles de filtración a conseguir para garantizar una buena calidad de aire interior dentro de estos edificios terciarios. Esto en este momento no existe en las viviendas. Sin embargo, sabemos que existen ya sellos de calidad de la construcción que ya incorporan en mayor o menor medida el concepto de calidad de aire, como pueden ser el sello BREEAM, el sello verde, el sello WELL o el sello LEED. Y esto deberían de ser un poco las bases a seguir en cuanto a certificación de calidad de aire en los edificios. Y aquí, bueno, pues en esta diapositiva tenemos un pequeño resumen justamente de lo que nos puede aportar una solución que vaya más allá del sistema básico que contempla el código técnico, como pueden ser las soluciones de caudal variable, en este caso en función de la variación de humedad de la vivienda, que está directamente relacionada con la ocupación de la vivienda, o un sistema de doble flujo de caudal constante. Y vemos que, por ejemplo, en la reducción de demanda de calefacción asociada a la ventilación, en un sistema de caudal variable podemos reducir esta contribución en un 33%, hasta un 33% de cara a esta vivienda que hemos indicado en la tabla específica en Madrid de 4 dormitorios y 2 baños. Y vemos, bueno, pues que los valores pueden ser muy interesantes y estos sistemas nos permiten dar un salto en la certificación energética bastante interesante, ya que el potencial de mejora que nos aportan son muy elevados. En detalle lo podréis leer, pero bueno, pues veis, por ejemplo, que en el salto de emisiones de CO2 en certificación energética, un sistema y doble flujo nos puede permitir dar un salto del 30% necesario entre una clase B y una clase A. Necesitamos 17,7 puntos de salto para pasar de una clase a otra. El sistema doble flujo nos da un 30% de ese salto. Y esto es todo en cuanto a mí. Y bueno, pues ahora cedo la palabra a mi compañero Julián
para que os hable pues, de las soluciones que nos permiten pues, conseguir una buena calidad de aire interior con un compromiso de cara a la eficiencia energética. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y quiero recordar a todos los asistentes que ahí a la derecha tenéis un chat donde nos podéis hacer las preguntas que luego los intervinientes contestarán amablemente. ¿De acuerdo? Pues, Julián, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tomás. Gracias a todos los asistentes. Nosotros vamos a ver qué es una vivienda saludable, ya que, como ha comentado Frederic, nuestro papel dentro de una construcción, un edificio, o una vivienda, mejor dicho, porque queremos aclarar que se puede colocar el sistema que vamos a ver tanto en rehabilitación como en obra nueva. Lo que vamos a conseguir nosotros es limpiar el aire que vamos a respirar. Vamos a ver ahora, por ejemplo, dos tipos de máquinas, que son las que colocamos. La que podéis ver abajo es la Inspirail Sight, que esta iría en el falso techo. Luego vamos a ver un vídeo explicativo donde se va a ver muy bien por dónde va la instalación, por el falso techo. Y la que veis más arriba es la Inspirail Top, que en este caso la colocamos en posición mural, igual que una caldera, y por arriba vamos a suministrar los cuartos secos y los cuartos húmedos. La normativa dice que tenemos que sacar el aire viciado de las zonas húmedas, baños y cocina, y vamos a meter el aire limpio a dormitorios y salón. ¿Vale? Entonces vamos a aprovechar la temperatura que tenemos en el interior y filtrarla. Hay algunos datos que voy a recalcar, aunque ya Frederic ha comentado algunos, pero el aire en el interior de las viviendas está hasta 8 veces más contaminado que en el exterior. Hablo de viviendas, pero al final hablamos de espacios cerrados, que no tienen ventilación. El 90% de nuestro tiempo lo pasamos en espacios cerrados. Todos hemos vivido la experiencia de estar el 100%. Y para nosotros lo más importante es que los niños son los más perjudicados cuando hay una mala calidad de aire, ya que respiran el doble que nosotros, al estar en fase de desarrollo. Vamos a ver también algunos contaminantes en la diapositiva siguiente. Vamos a ver los que son perceptibles y los imperceptibles. O sea, los que en un momento dado, como hemos comentado antes, bueno, pues si no tenemos sistema de ventilación, podemos abrir la ventana, pero es que hay otros que vamos a tenerlos y no nos vamos a dar cuenta. Tenemos los ácaros, la combustión, pinturas, pegamentos, los eftalatos que los tenemos en las tarimas, la humedad, vapor de agua, los olores de la cocción, el CO2, el humo. Y nuevamente vamos a recalcar, y más sobre todo por vuestra zona, que lo conocéis perfectamente, es el gas radón. Este gas, sabéis que se mete, como hemos explicado antes, por las grietas de las viviendas, desde el subsuelo, y es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. ¿Vale? O sea, que imaginaos la importancia que tiene tener la vivienda ventilada para esto. Aquí podéis ver dónde se quedan los diferentes contaminantes medidos por micras en nuestro cuerpo, o sea, cómo afecta a la salud. Por ejemplo, en la nariz se nos van a quedar los contaminantes volátiles como la tierra, la arena, cenizas, que el tamaño de estos son 100 micras. En la garganta, el polen, los que tenéis alergias lo sabéis perfectamente, gramíneas, esto se va a quedar en la garganta, mide 10 micras. A los pulmones van a llegar las partículas de 2,5 micras, que esto es la combustión de los automóviles, ¿vale? La industria, la construcción, y a la sangre va a llegar las partículas de 1 micra. Estas son las bacterias. Quiero hacer un hincapié aquí para que, como dato, así yo tampoco soy un profesional, pero bueno, para que vosotros os podáis hacer una idea, los virus no viajan solos. El tamaño es mucho menor que lo que estamos viendo aquí, pero siempre van adheridos a este tipo de partículas. Por eso, si conseguimos filtrar estos contaminantes, estas partículas, evitaremos también que entren. Voy a repasar lo que ha comentado antes Frederic para que quede más claro aún. Estos son los contaminantes que tenemos dentro de nuestra vivienda, los que nosotros producimos en el interior. CO2, partículas de 2,5 micras, humedad y compuestos orgánicos volátiles. Estos son los sprays, los ambientadores, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, también hay contaminantes que entran a la vivienda desde el exterior. ¿Cuál es la solución?
lo que hemos visto antes. Filtramos el aire, ¿de acuerdo? Y sacamos el aire viciado de la vivienda. Ahí está, este sería la filtración. Vamos a ver ahora un vídeo de cómo funciona el sistema, dónde se instala, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, de un sistema de doble flujo con filtración y recuperación de energía. A ver si podemos poner el vídeo y le quitamos el sonido para que pueda yo ir comentándolo. Epa, hacemos. A ver. Aquí, eso es, muchas gracias. Aquí vamos a ver una vivienda sin falso techo. Ahí iría la máquina. Lo siguiente que aparece es el recuperador, es el cajón repartidor. Y estos tubos que veis por el falso techo, por eso decimos que se puede instalar perfectamente en rehabilitación, van a ir hasta cada estancia. Recogemos aire sucio, baños y cocina y metemos aire limpio por dormitorios y salón. Aquí tenemos la máquina por dentro. Los dos filtros, lo que veis en el centro es el recuperador de energía, luego lo vamos a ver más detenidamente. Tendremos un filtro en la entrada del aire, donde se van a quedar las partículas del exterior. Aquí veis la recuperación de energía, cómo se produce. Un poquito lento, disculpad. Y aquí tenemos los compartimentos donde se alojan los filtros. Como veis aquí podemos colocar hasta 2 filtros, veréis ahora. Aquí se van a filtrar las partículas y de esta forma vamos a conseguir una purificación del aire absoluta, una filtración absoluta. Ese filtro de color azul es incluso un filtro de carbón activo que también le podemos colocar a la máquina para evitar olores de fábricas que tengamos fuera, completamente purificado. Y este es el filtro de polvo que va a evitar que el recuperador de energía se obstruya. ¿De acuerdo? Como estamos sacando el polvo de la vivienda, pues evitaremos que se obstruya. Tenemos 3 modelos para cubrir cualquier necesidad en tipología de vivienda, ¿vale? De 150, 240 y 370. Y todas ellas son las más compactas que vais a encontrar en el mercado. A ver si conseguimos salir para que os pueda enseñar cómo vamos a conseguir también climatizar o refrescar la vivienda de forma gratuita, ya que esta máquina incorpora un bypass que va a hacer un free cooling. Esto quiere decir que imaginemos una noche de verano en la que tenemos mejor temperatura en el exterior que en el interior, pues va a saltar este bypass y va a meter el caudal no va a pasar por el recuperador de energía, va a entrar directamente. Entonces podemos meter, pues imaginemos 19 grados en una noche de verano, pues lo vamos a estar metiendo durante toda la noche en la vivienda. A ver si podemos pasar a la siguiente. Aquí vamos a ver precios, ¿vale? He de decir que también tenemos un acuerdo, unos precios especiales con vosotros, con COVID, ¿no? O sea que cualquier proyecto que tengáis, pasádnoslo y veremos precios especiales. Aquí vais a ver una idea de que no es una barbaridad colocar un sistema que cuide de la salud de vuestros socios, de los cooperativistas. Aquí tenéis un ejemplo, porque como ha comentado Miguel, sistema de ventilación desde marzo de 2007 hay que poner sí o sí en la vivienda. Pues la repercusión que tiene el material en un sistema en una vivienda que vaya a la ventilación son de 1.000 a 1.500 euros. Si ponemos un recuperador de energía con filtración, como hemos visto, estamos hablando de 2.500 a 3.000 en el sistema de ventilación. Por tanto, una diferencia de 1.000 euros. Ahora vamos a ver un ejemplo para que veáis la repercusión en una vivienda de 200.000 euros, por ejemplo. Pues estamos hablando de que si nos cuesta 200.000 euros una vivienda y estamos hablando de ese precio en cuanto a la instalación de un sistema de ventilación con filtración y recuperación de energía, es un incremento inicial, que ahora vamos a ver por qué es inicial, de un 0,5% en el presupuesto total de la vivienda. Esto es lo que nos va a costar cuidar de nuestra salud. ¿Cómo compensamos este sobrecoste? Pues haciendo el proyecto bien desde el principio, realizando un buen diseño. Vamos a tener en cuenta una recuperación de energía y una muy buena filtración. Eso ya sabéis que ahora es lo que se está haciendo con los proyectos.
¿Qué conseguimos con esto? Que las siguientes partidas también vamos a necesitar poner menos radiadores para llegar a la misma demanda energética. Vamos a ver ahora también que nos va a subir la clasificación energética y además vamos a cuidar de la salud de nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Vamos a ganar en calidad de aire, en confort térmico y en confort acústico. Esto es así de sencillo lo que os podemos comentar sobre la ventilación. Frederic, tenemos más de 90 años de experiencia en sistemas de ventilación. Nos encantaría que la próxima vez pudiéramos hablar también de confort térmico, sobre todo de nuestro T1, que es una aerotermia aire-aire, que también nos va a proporcionar agua caliente sanitaria, de tal forma que con 2 sistemas vamos a cubrir todas las necesidades de una vivienda. Así que nuevamente muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Julián. Aquí hay una pregunta y es que es sobre los sistemas de ventilación de doble flujo o de recuperación de energía, si tienen que estar funcionando constantemente o se puede programar y dependiendo pues, de las condiciones de ese día. Y también ya podemos unir esta pregunta a las sondas y los sistemas que tenéis de manejo de los sistemas vía remota y también en casa. ¿Empiezo yo? Perfecto. Creo que aquí es una pregunta muy frecuente, entonces gracias por preguntarla. Aquí hay que contemplar un primer hecho que le ha recordado Miguel, que la reglamentación impone un caudal mínimo. Un caudal mínimo que es muy bajo, pero que permite justamente asegurar en cualquier momento que haya esta renovación de aire constante y que no se acumulan contaminantes. Porque aunque no haya nadie en casa, hay contaminantes como el radón que se sigue infiltrando, hay contaminantes como COV que se siguen saliendo de algunos muebles, revestimientos, etc. Y puede haber también humedad por diferentes razones de que, no sé, tenéis un acuario, un perro, no sé qué, que se siguen acumulando. Entonces es muy importante este caudal mínimo. Entonces sí hay que dejar la ventilación funcionar siempre, pero sí es posible programar. Tenemos, por ejemplo, diferentes productos conectados, que llamamos siempre premium, que vienen con una app, que tenéis un programador tal cual lo tenéis para una caldera, donde podéis programar vuestras costumbres de vida, de ocupación de la vivienda. Y también, por supuesto, se puede manejar o controlar la máquina desde sensores. Y desde sensores que pueden ser tan simple como el típico sensor CO2 que podemos encontrar en el mercado a 60 euros, que está muy bien, pero que mide el CO2, hasta centrales de control de contaminación, como nuestra central Walter, que no hemos presentado, pero la hemos visto en una diapositiva de Julián, que lo que permite es que hace una síntesis de todos los contaminantes, que sean el CO2, la humedad, los COV, las partículas finas, y dependiendo de este conjunto de contaminantes, da instrucción a la máquina. Y por supuesto, cuando no hay nadie en casa, pues rebaja el caudal al mínimo necesario. Y cuando, por ejemplo, hoy en día no es posible, pero mañana esperamos todos que sí, invitamos a gente, a familiares y a amigos en vuestra casa, pues sois 10, 15 personas en casa, pues por supuesto la generación de contaminantes es más alta. Entonces ahí la máquina se adapta y se pone al máximo de caudal durante el tiempo que la gente está en casa. Entonces tenemos todas las posibilidades, incluso en algunas obras tenemos una conexión Modbus, para los que conocen un poco el tema, que se puede controlar la máquina desde una central
del edificio, que puede controlar también la iluminación, las aperturas de casa, la seguridad y todo eso. Sí, hay otra pregunta, gracias Frederic. Hay otra pregunta y es que ¿cuál es la incidencia entre el consumo eléctrico y el ahorro energético teniendo un sistema de ventilación mecánico e inteligente como son estos? Lo diría de forma general que el ahorro de energía consumida relacionada con la renovación de aire suele siempre ser superior a la del consumo de motores. La una compensa de sobra la otra. Lo que se puede añadir es también la conclusión de Julián. Es que no es solo el ahorro y el consumo del sistema de ventilación en sí, que ya tiene un resultado positivo, pero también implica que la demanda energética generada en la casa es mucho menor, porque recuperamos hasta el 90% de la energía del aire o de la temperatura que está adentro. Entonces, en invierno, en vez de entrar a 0 grados el aire, por ejemplo, o a 5 grados, va a entrar a 18, 19, lo que significa que el consumo de calefacción que necesitáis es de 1 grado o 2, no de 15 o de 20. Y eso, a nivel de la factura del sistema de calefacción, lo vais a ahorrar cada día. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, esta yo creo que es muy práctica, que preguntan que dónde pueden localizar ALDES en Galicia, ¿no? Y cómo puede ir un presupuesto y, bueno, pues, o la elaboración de un proyecto, vamos. Bueno, pues... Yo creo que esa es para ti, Julián. Total, gracias, Tomás. Bueno, pues desde muchos medios. Tenemos a una persona que es Ángel, un compañero que está allí, que lleva la zona de Galicia. Luego también tenemos a Juan Carlos, que es el responsable de prescripción. Yo mismo, o sea que desde cualquier punto, si quieren acceder directamente a mí, pues todos los correos de la empresa empiezan igual. julian.hernandez@aldes.com sería el mío. Y el de mis compañeros igual, pero bueno, puedo ser yo perfectamente el canal bueno, para entrar en ALDES o para poder presupuestar, para hacer algún proyecto, lo que necesiten. A su disposición estamos. En la web también pueden acceder y van a ver a todas las personas que forman parte de ALDES. Sí, eso que iba a decir, que ahora sí, desde una semana hablamos de nuestra web, porque estábamos desde meses en el proyecto de renovar nuestra web, entonces no hablábamos mucho de nuestra web porque era un poco antigua y ahora está toda nueva, recién estrenada. Entonces, www.aldes.es, ahí encontráis todo lo que necesitáis, incluso para completar la respuesta de Julián, tenéis un localizador de contactos que podéis entrar en el cabecero de la página, donde poniendo vuestra dirección os indica los puntos de contactos más cercanos, porque aparte de los comerciales, pues tenemos también distribuidores, tenemos showroom que nos pueden permitir atender al cliente de manera más cercana donde está. Muy bien, muchas gracias. Me comunican de producción que está con nosotros Heriberto García Porto, director del Instituto Galego da Vivienda e Solo. Iván, si eres tan amable, por favor, preséntanos a don Heriberto. Hola, buenos días. Sí, Heriberto, director general del Instituto Galego de Vivienda e Solo y todo su equipo con el que colaboramos habitualmente e incluso intensamente en las últimas semanas, pues realmente son la referencia en la administración autonómica en materia de vivienda y de suelo. Llevan muchos años trabajando estupendamente en la legislación, en el desarrollo de suelo
residencial y en materia de promoción de vivienda pública y regulación de vivienda protegida. Ellos han creado hace 2 años el Observatorio de Vivienda de la Xunta, que reúne a todos los agentes que están implicados en este campo y que pues permite discutir y poner encima de la mesa las diferentes problemáticas y cambios legislativos que se van produciendo. Yo, pues obviamente les tengo mucho cariño y son desde luego una referencia desde hace décadas. Con Heriberto me corregirá, porque llevan muchos años ahí dirigiendo con firmeza y con acierto todo lo que tiene que ver en materia de vivienda en Galicia. Bueno, muchas gracias, Iván, después de esta presentación que casi me deja abrumado con toda la cuestión. Pero bueno, sí que es cierto que venimos colaborando desde hace mucho tiempo. La intención de la Xunta de Galicia es hacer partícipes a todos los implicados en el sector en las políticas públicas de vivienda, porque entendemos que no hay otra forma de que éstas sean efectivas y eficaces si no es con una participación activa de todo el sector, ¿no? Quiero agradecer pues, tanto Ugacobi como Aldes la invitación para participar en la clausura de esta jornada, o de este encuentro que se centra en un tema que está pues, de rabiosa actualidad, ¿no? Que es la vivienda y la salud, ¿no? Es cierto que el COVID nos lo puso más de frente, nos acercó más a esa realidad y a ese problema, pero es cierto que es una situación en la que todas las administraciones públicas, todo el sector, veníamos trabajando desde hace tiempo. Lo comentabais en vuestras intervenciones y referido fundamentalmente al ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Galicia. Centrabais vuestro encuentro fundamentalmente en la calidad del aire interior de las viviendas, en los sistemas de ventilación y, bueno, pues nosotros venimos trabajando también desde hace tiempo en un problema que nos preocupa en la Comunidad Autónoma, que es fundamentalmente la mitigación de los efectos del gas radón en las viviendas, en el parque tanto construido y, por lo tanto, en las actuaciones de rehabilitación como en las nuevas edificaciones. En ese sentido, llevamos tiempo analizando la situación, llevamos tiempo editando y dando recomendaciones y guías de sistemas tanto de construcción como de rehabilitación, en los que, lógicamente, los sistemas de ventilación constituyen uno de los elementos fundamentales para la eliminación y la mitigación de ese gas. Pero sí que es cierto el COVID es cierto que nos puso, como decía, una realidad mucho más, o nos aceleró los tiempos de tratar o de intentar solucionar temas que, pues, de una forma, en un ciclo ordinario de vida, irían con unas secuencias bastante más lentas, ¿no? Y, por lo tanto, sí que es un problema que nos preocupa la vinculación de la vivienda y la salud, pero no solamente desde el punto de vista, lógicamente, de la salud física de las personas, sino también de la seguridad, es decir, vincular la salud a la seguridad en la vivienda y entendiendo la seguridad como una garantía de pervivencia y de mantenimiento de la vivienda y de residencia, de que la vivienda constituya una residencia habitual y segura de la persona, segura en cuanto a que constituya su forma ordinaria, que no se vea obligado a continuos cambios en la localización de su residencia, de su hogar, por motivos económicos. Y eso influye también de una forma muy clara en la salud. La salud vinculada al problema de la vivienda, y así lo reconocen las directrices de la OMS en relación con vivienda y salud, vinculan todas esas situaciones, no solamente que puede provocar la vivienda como contenedor, sino las situaciones de estrés, de dependencia, situaciones de angustia que puede producir la situación vinculada a la vivienda. En ese sentido, desde la Comunidad Autónoma de Galicia entendemos que debemos de trabajar en el doble sentido. En el sentido de conseguir que la vivienda sea un habitáculo saludable,
pero que también sea un habitáculo seguro, que por lo tanto repercute en la salud del usuario. Y se refería Iván hace un momento en que a través del Observatorio de Vivienda de Galicia pretendemos atajar todos esos problemas de salud y seguridad en la vivienda, dando participación a todo el colectivo que es el que conoce realmente los problemas del día a día, las formas de atajar esas y de dar solución a estas serie de cuestiones. Y en ese sentido acabamos de firmar un pacto social de vivienda de Galicia de año 21, año 25, que pretende de una forma decidida atajar toda esta serie de problemas de vivienda y salud. Atajarlos desde el punto de vista de la vivienda como contenedor, desde el punto de vista de la vivienda física, garantizando una mayor calidad en las viviendas, garantizando, por lo tanto, también una eficiencia, lógicamente, energética en las mismas, yendo a modelos de consumo casi nulo, yendo a reutilización de materiales, fomentando de una forma muy clara las actuaciones de rehabilitación, pero también evitando también los hacinamientos, lógicamente, en las viviendas, reforzando las garantías de calidad de agua y de aire en las edificaciones que se construyan y en las edificaciones que se rehabiliten, pero también garantizando de alguna forma la accesibilidad a la vivienda de todos aquellos colectivos que tienen más dificultad, especialmente de los colectivos más vulnerables, garantizando también la capacidad de pago de los consumos que garantizan la calidad de esa vivienda, de los consumos energéticos que garantizan la calidad de esa vivienda, porque todas estas medidas que hacen una vivienda más saludable y más segura son medidas que ahondan en la cohesión social. Son medidas claramente de cohesión social, de igualdad social, y son medidas en las que debemos de trabajar. En ese sentido, Iván lo sabe bien, porque como él dice, el pacto se firmó en enero de este mismo año, pero seguimos trabajando semana a semana para implementar todas las medidas previstas en el mismo, y en ese sentido estamos trabajando en la reformulación o revisión de la normativa de habitabilidad de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer las viviendas, nuestras viviendas más saludables, pero también no solamente las viviendas, sino los entornos urbanos más saludables, más sostenibles, más accesibles a las personas que tienen más dificultad de movilidad. Estamos trabajando también en proteger de una forma clara a todos estos colectivos a los que me refería, colectivos vulnerables, y estamos también intentando anticiparnos a la implementación de las líneas en las que van a venir los fondos de recuperación en el marco de las políticas europeas. Sabéis que la distribución de fondos que van a venir destinados a vivienda y a entornos urbanos van a ser de una cuantía histórica, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para mejorar las viviendas en cuanto, lógicamente, a medidas de eficiencia energética, medidas de reducciones de consumo, de emisiones de CO2 a la atmósfera, pero también hacer estas viviendas más seguras y saludables desde el punto de vista de accesibilidad, de conservación y mantenimiento de las mismas. Y también que afecten de una forma muy clara a los entornos urbanos, haciéndolos también, facilitando la movilidad de las personas mayores. En nuestra comunidad autónoma tenemos, lógicamente, un problema, como en otras muchas, de envejecimiento de la población. Tenemos que hacer entornos y accesos urbanos que piensen en esas personas mayores para evitar también ese tipo de problemática. Por lo tanto, trabajar en esa línea, que hagan nuestras viviendas. Conseguimos, yo creo que a través, se hablaba de las normativas, de código técnico, de la recomendación, del código técnico, de las recomendaciones, implementaciones de normativas técnicas cada vez más exigentes y necesarias, que las calidades de las viviendas en este momento sean excelentes, y tenemos que ir un paso más allá para conseguir que, además de tener una calidad de vivienda, sean, además, ya digo, saludables y seguras. Y en ese sentido, ya digo, desde la Comunidad Autónoma de Galicia estamos trabajando con el sector,
estamos trabajando a través del Pacto de Vivienda y estamos trabajando porque creemos que es una obligación de las políticas públicas y una hoja de ruta fundamental, como decía, para la consecución de la cohesión social. Por lo tanto, muy agradecido por que nos habéis invitado como organismo rector de las políticas de vivienda a este encuentro. Animaros a que sigáis profundizando en esta materia y en cualquier otra, dispuestos a recibir cualquiera de vuestras sugerencias para incorporarlas, si son adecuadas a nuestro marco normativo, a nuestro marco de recomendaciones y, sin más, ya digo, animaros y agradeceros la realización de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Heriberto, y es mutuo el agradecimiento y nos ponemos a disposición de tu organismo para cuantas consultas desees y referentes a sistemas de ventilación. Muchas gracias, Heriberto, muchas gracias, Iván, y a ti y a todo el equipo de Ugacobi por la organización de este encuentro, y a todos los asistentes también agradeceros y ponernos a vuestra disposición, bien a través de Iván o de la web, de nuestros contactos en la web. Estamos, como sabéis, a vuestra disposición. Gracias a todos y que tengáis todos un buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.